La importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a mirar un texto de la palabra de Dios. San Lucas capítulo 5. Capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Amén. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: bogad mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Porque por lo de la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra la barca, dejándolo todo, le siguieron. Bendito y eterno Dios, déjanos oír tu voz. Habla a nosotros ahora. Que esta palabra corra y sea glorificada, para la gloria de tu nombre y para bendición de tu amada iglesia en este lugar. Amén y amén. En esta mañana vamos a hablar de la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Pero vamos a hablar de un personaje llamado Pedro. ¿Y cuántos han oído hablar de Pedro? ¿Qué dice usted de Pedro? Con todo lo que hemos oído, ¿qué piensa usted de Pedro? Era tremendo, sí señor. ¿Qué más? Era un pescador, un experto. Era empresario de la pesca, él. Era empresario. ¿Qué más podemos decir de Pedro? Muy importante, deja todo por seguir a Jesús. ¿Qué más podemos decir de Pedro? ¿Perdón? Lleno del Espíritu, era impulsivo, era muy sobresaliente de los demás, era un líder. ¿Qué más podemos decir? ¿Era qué? Sí, tenía carácter, ok. Algo que llama la atención de él es que el día que se encontró con Jesús, ya él conocía a Jesús. Si usted mira el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, el versículo 38 y otros. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa ¿de quién? De Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella,
reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Jesús, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Note usted algo importante, y es que cuando Jesús sale de la sinagoga, busca la casa de Simón Pedro, y cuando va a la casa de Simón, en la casa de Simón, Simón había albergado su suegra, y la suegra de Pedro estaba viviendo ahí en casa de Pedro. Así que Pedro amaba a su suegra. Entonces, que vivan las suegras. No, bien lejos no. Ahí. El maestro entra a la casa de Simón, y la suegra de Simón está enferma. El Señor la sana, pero ese día hubo una fiesta, una confraternidad, porque cuando se sana la suegra de Pedro, mucha gente llega y se forma un fiestonón, y mucha gente fue sana, fue libre. Y yo me imagino que por ahí tenía que estar Simón. Esa noche, sí, y él le quedó aquí. Ese son espíritu y son vida. Así que algo tocó a Pedro. Y San Lucas presenta que esa noche él se fue, Pedro, y sus empleados se fueron a pescar. Y siendo todo el profesional de la pesca, los pescadores saben dónde lanzar la red, porque conocen los ríos, ¿cierto? Cuando yo vivía en Becerril, Cesar, la tierra que me vio crecer, nosotros salíamos a pescar al río Maracas. El río Maracas queda ahí entre Becerril y La Jagua y Virico, pero es saliendo de Becerril. Y papá era un experto para lanzar la red. Y habían charcos donde él sabía dónde lanzar la red y dónde no lanzarla, por palizadas, por troncos y eso. Entonces, el que conoce el río sabe dónde lanzar la red. Amén. Y también, de acuerdo al río, saben qué carnadas llevarle a los peces, porque no todos los peces les gustan las mismas carnadas. Pero el que es experto en la pesca dice: allá se coge el sábalo, allá se coge el moino, allá el bocachico, allá hay bagre, porque saben de eso. Pero este que es experto en la pesca, esa noche no pasó nada. Al otro día, muy temprano, estando ellos ya fuera de la barca, alguien viene por la playa caminando. Y ese que viene caminando se parece al personaje que le había visitado en la casa, que había sanado su suegra. Y de pronto ese personaje viene y toma una de las barcas de Pedro. Mientras que él predica, Pedro está lavando la red. Pero mientras él lava la red, está prestando atención a las palabras del maestro.
Porque cuando Jesús habla hay que prestar atención. Sus palabras inspiran, sus palabras edifican, sus palabras transforman, sus palabras sanan, sus palabras restauran, sus palabras levantan, sus palabras libertan, sus palabras bendicen. Y miren ustedes, la barca que prestó Pedro era una barca vacía. ¿Cierto que sí? Entonces luego el Señor se baja de la barca y le dice a Simón: Simón, boga mar adentro y lanza la red. Y él dice: Señor, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada, pero en tu palabra lanzaré la red. Y lanzaron la red y atraparon tantos pescados que gritaron a los que estaban en la orilla: ¡eh! ¡Ayúdenos! Y trajeron otra barca y se llenaron 2 barcas, tanto que las barcas se hundían del peso. Porque Pedro prestó una barca vacía al Señor y Él le devolvió 2 barcas llenas de bendición, porque es más lo que Dios tiene para darnos que lo que nosotros podemos ofrecerle a Él. ¿Cómo le parece el negocio? Prestar una barca vacía para que el Señor la use y el Señor devolverle 2 barcas llenas. ¿Dónde estaban esos peces? Que toda la noche, expertos en la pesca, no atraparon nada. Pero cuando el Señor dice: ¡lanza la red!, las redes se rompían y las barcas se hundían de tanto pescado. Oiga, es que el Señor es el Todopoderoso y no solamente ordena que la fiereza de la mar se calme, sino que ordena también crear, no sé si los creó o les ordenó reunirse en una asamblea de pescados o de peces para atraparlos a todos. Sea lo uno o lo otro, el Señor es el que tiene el poder y hace la obra. Pedro, al ver el milagro, se siente no digno de la presencia de quien había sanado su suegra y había hecho tremendo milagro. Apártate de mí, yo soy un pecador. Y el Señor le dice: no te preocupes, Pedro, vas a ser un pescador de almas. Trajeron las 2 barcas a la orilla y Pedro dice: muchachos, hoy me despido de ustedes. Ha sido placentero vivir estos años pescando en estos lugares, pero he decidido caminar con el Maestro de Galilea. Así que, muchachos, me voy. Bye, bye. Quiero caminar con este hombre que no solamente hace milagros, sino que cada vez que habla me estremece el alma y no entiendo qué pasa conmigo. Y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Caminar con Cristo es una buena experiencia. Qué hermoso es caminar con Él. La gente por ahí dice: dime con quién andas y te diré. Ustedes se lo saben. ¿Y el que anda con sabios? Sí. Tenga cuidado usted con quién anda.
conocí un caso de unos buenos jóvenes en la iglesia que comenzaron a tener una compañía con jóvenes no de la iglesia y terminaron como ellos. Pero la iglesia, conviertas en ellos a ti, tú no te conviertas a ellos. Pero es que a veces es más fácil pecar que abstenerse de pecar. Entonces tenga cuidado, muchacho, con quién anda usted. Tenga cuidado, muchacha, con quién anda usted. Hágale caso al consejo de su mamá. Mi hija, tenga cuidado. Su mamá sabe por qué se lo dice. Hijo, ¿con quién anda? Su papá sabe por qué le dice eso. Su pastor sabe por qué le aconseja. A veces no entendemos eso, pero saber con quién camino es importante. Saber con quién me reúno es importante. Saber con quién desarrollo la capacidad social de la amistad es importante. Eso es bueno en la medida de que la persona con quien yo ande es una persona que sea honorable, respetable, una persona de Dios, vale la pena. ¿Sí o no? Entonces hay que tener cuidado de eso. Pero para Pedro fue importante. Y la Biblia dice que Pedro comenzó a ver milagros y maravillas. Dice que después de que que le siguió Pedro en una de las ciudades, comenzó a hacer maravillas y milagros, y Pedro estaba perplejo de lo que conocía, de lo que oía y de lo que veía en el maestro de Galilea. Tiempo después, en el capítulo 16 de Mateo, San Mateo capítulo 16, el versículo 13 y otros dicen: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La experiencia de caminar con Cristo tenía Pedro en otra dimensión. Ahora es una persona que sabe hablar, que se sabe comportar. Es una persona que ha adquirido un nivel de conocimiento respecto de quién sea Jesús, de tal manera que entre los 12 es el más sobresaliente. Es el alumno que de 10 está en un promedio de 8.5, el mejor de los 12. En algún momento, Jesús, quien sea yo, y dicen: bueno, por ahí andan diciendo que tú eres Juan el Bautista. E incluso algunos dicen que tú eres Elías o Jeremías. Otros dicen que si no es Juan el Bautista, Elías o Jeremías, puede ser algún otro de los profetas. En el pueblo de Israel ya había un consenso respecto de la persona de Cristo. Al menos atinaban decir: es un profeta. Y luego le dice: ¿y ustedes quién creen que soy yo?
Entonces, como siempre, Pedro se lanza al ruedo. Muchas veces cometió errores, pero se lanzaba. Era el que pedía la palabra, era el que estaba ahí. Y dice, pido la palabra. Habla Pedro. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Pedro, eres una persona dichosa, feliz, porque eso no estaba en tu conocimiento, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y quiero decirte que no solo tú eres Pedro, sino que te voy a dar las llaves del reino y serás una persona importante en el grupo de mis seguidores. Y sobre la revelación que tienes respecto de lo que soy, edificaré mi iglesia. Pero para un judío era importante saber quién fuera el Cristo. La palabra hebrea que se usa para el designado o el ungido o el enviado de Dios es Mesías. Pero la misma palabra Mesías para describir ese personaje en griego es Cristo. Pero la misma palabra en latín es ungido. De tal manera que hablar del Mesías, del Cristo o del ungido es hablar del mismo personaje. Y hablar del Hijo de Dios implica Dios manifestado en carne. Cada vez que usted encuentre la palabra o las palabras el Hijo de Dios, eso quiere decir que es Dios manifestado en carne. Entonces note usted, ahora Pedro es el hombre que tiene el encargo más grande de parte del maestro. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Serás el portador de las llaves para abrir o cerrar el reino. Ahora tiene un cargo exageradamente alto. Y tú le dices, oye Pedro, pero ¿cómo haces para tener esas revelaciones? Imagínese, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Dice Pedro, bueno, hermano, eso hay que doblar rodilla. Eso, mira, algo le ha aprendido al maestro, eso hay que orar. Y tú, uy, pero Pedro, exagerado ese Pedro, no se oyó, hermano. El Señor mismo lo pone en alto y la gente, los compañeros seguidores de Jesús admiraban a Pedro. Y Pedro, bueno, hermano. Pero la Biblia dice, ahí en el mismo capítulo 16, el versículo 21. Desde entonces, o sea, desde que les dijo eso, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino. Desde ese momento comenzó Jesús a declararles a ellos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, ¿quién? Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La confianza que Pedro tenía de ser un líder fuerte, ahora se va al piso. Porque cuando Jesús le dijo, miren, yo tengo que ir a Jerusalén, y en Jerusalén me van a prender y me van a crucificar y tengo que morir. Entonces yo decía, ¿qué hacemos? El maestro está diciendo que lo van a matar a él, ¿qué hacemos? Dice Pedro, un momento, tranquilo, hermanos, calma, calma. Hágale cuidado lo que voy a hacer, maestro. Y sacó al Señor y se lo llevó. Tranquilo.
Vea, maestro, ten compasión de ti mismo. Nunca te acontezca eso. ¿Cómo es posible que te vas a dejar matar? Nosotros no estamos de acuerdo. Y el Señor se queda mirando a Pedro y dice: venga acá. Lo volvió a traer donde estaban los 11. Apártate de mí, Satanás. Me tropiezo. Solo piensas en lo humano, en lo carnal, en lo terrenal. Y ese que era el hombre de las revelaciones, ahora es Satanás. Me eres tropiezo. ¿Cómo quedó ese hombre? Que primero era él, duro, el que tenía las revelaciones del cielo, el que los otros, uy, bravo, hermano, ¿y cómo hizo? Pues vea, eso es aprendiéndole al maestro. Y ahora que el Señor lo enfrente, le dice: apártate de mí. Eso no se lo dijo al diablo, se lo dijo a él. Y luego le dice: me eres tropiezo. ¿A quién se lo dijo? A él, a Pedro, que se está dejando usar por Satanás. O sea, ese que andaba feliz por allá porque era el servidor duro, el de las revelaciones, y por allá Pedro silbando. Ahora ese que está feliz se pone enojado, triste. Y los otros: hermano Pedro, ¿qué pasó? ¡Hermano Pedro! Uno no puede confiarse. Puedes que tengas las revelaciones más grandes, sigue siendo humilde, sencillo. Porque la gloria de Dios es tan excelsa que el hombre no la puede soportar. Por eso él, su gloria, su presencia, se ocultaba tras una nube oscura, que la gente no lo viera, porque no se puede soportar la gloria de él. Y muchos hombres no pueden ser usados en una dimensión poderosa porque fácilmente terminan creyendo lo que no pueden creer. Si algo somos, lo somos por gracia del divino Maestro. De cuando el Señor lo vio triste, entonces lo manda a llamar. Pedro, el Señor te busca. ¿A mí? Sí, el Señor lo mandó a llamar, a Juan y a Jacobo también. ¿Y ahora qué me va a decir? No sé, vaya que lo manda el Señor a llamar. Y el mismo Pedro le pasa algo en el capítulo 17. 6 días después, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandecía su rostro como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancos como la luz. Y he aquí Moisés y Elías aparecen hablando con Jesús. Entonces Pedro dice a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Después de verlo el Señor triste, y sabiendo que era un buen hombre, pero cometía errores, que era un buen líder, pero estaba en el proceso, que todavía no daba la talla, estaba ahí en el proceso. Y al verlo triste, el Señor busca una manera de alegrarlo. Y qué mejor manera que mostrarle su gloria. Se los lleva, y ahí va Pedro con el maestro, y se los lleva. Y allá en ese monte de la transfiguración, él dice que su rostro cambia como el sol. ¡Wow! Juan, Jacobo,
y Él muestra su gloria, resplandeciendo por todos lados, y Pedro perplejo. Y aparece Moisés y Elías, y ese Pedro que estaba triste se sentía mal porque él se sentía un estorbo. Quería ser bueno pero no podía. Quería hacer cosas agradables pero terminaba embarrándola, metiéndola de caminar. Dios lo restaura y le muestra, le deja ver su gloria, y otra vez vuelve Pedro a cantar, a gritar, a estar feliz, porque Dios no quiere que sus hijos anden tristes, anden como si Dios no existiera. Es verdad que hay problemas, es verdad que cometemos errores, es verdad que no somos perfectos, pero es verdad que Dios quiere dejarnos ver su gloria, quiere mostrarnos la grandeza de su poder, pese a nuestras limitadas capacidades. ¿Cuántas veces ya no quieres ni venir al culto? Y le dice su esposa: mi hijo, pero tú eres de la junta local, vamos. Dice: no, eso que me pasó esta semana, casi me pega el patrón, y por poquito, a mí ya me había salido la piedra y estaba que, y me siento muy mal. O el reclamo que le hice al vecino que quería echarle el carro encima, y me siento muy mal. Y dice: pues bueno, mi hijo, pero vamos al culto, vamos. Todos cometemos errores y vienes al culto sin ganas de orar. Te sientes culpable. Cometiste un error con tus hijos, los gritaste, le hiciste lo que no tenías que hacer, gritaste a tu esposo, lo trataste mal, y te vienes al culto y te sientes que has fallado. Pero comienzas a orar y a decirle: yo no soy digno, perdóname. Y algo comienza a suceder. Y algo comienza a pasar, que en medio de tu debilidad sientes que te fortaleces, y sientes que esa conciencia que le acusa es calmada, y tienes libertad para cantar, para adorar, y sientes libertad para entrar a la presencia de Dios. Y entonces vuelves a casa otra vez fortalecido, porque Dios siempre querrá que sigas adelante sin importar las situaciones que se puedan dar o presentar. Y Pedro sigue feliz y dice: ahora sí, no la vuelvo a embarrar, voy a hacer lo posible. Pero ya el Señor había dicho que estaba cerca el día de su partida. Y hay algo que llama la atención en San Mateo, capítulo 26. El versículo 30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondió Pedro, que dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
Pedro había cometido muchos errores y estaba buscando la manera de dejar atrás muchas cosas. Ahora llega el momento de ir a Jerusalén y el Señor dice: ustedes se van a escandalizar, me van a dejar, yo quedaré solo. Y Pedro: pido la palabra. Habla Pedro: aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Pedro, tú me vas a negar. Si es posible, muero contigo, pero no te voy a negar. ¿Estaba decidido? Claro, estaba decidido. Y todos, que yo no lo dejo, si me toca morir, muero. Y todos dijeron lo mismo: que nos maten a todos, pero vamos a ser fieles hasta la muerte y vamos a lucharla. Pero ¿qué sucedió? En el capítulo 26 que estamos leyendo, el versículo 36 dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, en tanto que voy allí y oro. Y tomó a Pedro. ¿A quién? A Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Cómo quedaría Pedro? Que dice: Señor, no nos vamos a escandalizar, no te vamos a negar, contigo para las que sea. El Señor dice: bueno, si conmigo para las que sea, vámonos entonces. Yo estoy triste, viene un momento muy duro, muy crítico, y ustedes me van a ayudar. Listo, yo te ayudo, yo estamos listos, te ayudamos para las que sea, entonces vamos a orar. Entonces, quédense aquí y oren. ¿Me van a ayudar? Sí, Señor, vamos a orar. Y se fue el Señor y comenzó a orar. Y cuando vino Pedro, sí, Señor. Pedro está dormido. Yo no. Mejor dicho, los ojos se me cerraron solitos. Estos sí hace rato se quedaron dormidos. Pero Señor, vea, aquí estoy para las que sea. Tiene ganas, pero no puede ni orar, quizás por la tristeza. Pero vuelve otra vez y dice la palabra: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está presto y la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si es posible, pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los volvió a hallar dormido. Es que el problema es que cuando uno quiere orar pero se acomoda mucho, es un problema. Cuando usted va a orar en la cama y coge la almohada grande y la mete aquí, la pulpita la pone aquí enfrente, usted se prepara no para orar, usted se prepara para llegar dormido. Y muchas veces queremos orar y quedamos dormidos. Oiga, eso de dormir es cosa seria, ¿no? A mí también me gusta dormir. Y un hermano, mi esposo no ora. Dice: ¿cómo? Mi esposo no ora. Y hermano, ¿y eso por qué? Hermano, yo sí oro, lo que pasa es que me quedo dormido en los brazos del divino maestro.
¡Ay, bendito! ¿Cuántos nos hemos quedado dormidos en los brazos del divino Maestro? Un pastor amigo mío me dice, ¿sabe qué? Yo de líder no podía orar y a veces de pastor me cuesta. Y un día yo le dije a mi carne, tú no vas a poder vencerme, porque la Biblia dice, el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Digo, hermano, nos dijo a los que estamos ahí, ¿sabe qué hice? Y dijo, ¿qué hizo? Digo, me fui para la finca. Puse el despertador a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana, me levanté. Dice, voy a orar, pero no voy a orar aquí en la cama. El diablo sabe que aquí me duermo. Me voy a orar. Y el hombre llegó y se fue. Y yo dije, ¿pero para dónde se fue? Dijo, me fui para la quebrada. Y esa agua fría me pringaba los pies y me fui metiendo al agua y me metí. Cuando ya el agua me da por aquí al pecho, le dije a la carne, ahora sí duérmase. El hombre con el agua casi al cuello se puso. Y real. Dice, hermano, ahí me puse a orar y ahí la carne no se durmió. Al otro día, a las 4 sonó el despertador y me volví para la quebrada. Y otra vez agua al pecho y orar. Y al otro día la carne decía, no, quédese aquí que yo no me duermo. Dice el pastor, fue la única manera de vencer el sueño. Sin embargo, la Biblia dice que el Señor volvió y los halló otra vez durmiendo. Y esos que querían ayudar al maestro no pudieron hacerlo. La Biblia dice que por 3 veces pasa igual y él le dice, dormid ya y descansad. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Pero el versículo del 47 en adelante dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió su mano y sacó la espada. ¿Quién era? Pedro. E hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Era un buen espadachín. Y él dice, no, acuérdense que dijimos que nosotros haríamos lo que... Yo no soy capaz de orar, pero sí puedo usar la peinilla. Y cuando prenden al Señor, saca a Pedro la espada y le tiró a la cabeza, y el hombre hizo así, ¡tan! Oreja al piso. Dice el Señor, Pedro, vuelve la espada a su lugar, porque los que a espada mata, a espada mueren. Yo quería defender al Señor y me pegó otro sendo regaño. Yo quiero hacer lo bueno, pero me sale mal. Y se puso otra vez triste Pedro, porque queriendo hacer lo bueno terminó haciendo lo malo. Y él dice, pero yo tengo que sacarme el clavo. Yo tengo que ser fiel. Yo no sé qué va a pasar, pero la voy a luchar. Y en el capítulo 26, versículo 69 dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él
negó otra vez con juramento: no conozco a Jesús. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al tal hombre. Y enseguida el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Un líder que quiere hacer lo bueno, pero comete tantos errores, quizás más errores que el cualquiera de los otros. ¿Qué pasaba con él? Si Dios le había hecho promesas, él era, llamémoslo así, una eminencia en medio de los otros. Dios le había dicho ser el portador de las llaves del reino, y con todo eso él piensa: no soy digno. El Señor habrá agarrado todos esos papeles y los echó a la cesta de la basura, porque lo peor que he hecho es negarlo cuando nunca debí de hacerlo. El Señor murió y fue sepultado. Al tercer día, el Señor resucita de los muertos, y María y otras mujeres van al sepulcro, y el sepulcro está vacío. Y cuando el Señor se le presenta a las mujeres, le dice: díganle a Pedro que yo voy delante de ellos a Galilea, como ya se los había dicho. ¿A quién tiene en mente Jesús? A Pedro, ese líder que ha fallado, ese líder que es muy humano, que tiene un corazón grande para servir, pero que en medio del proceso ha hecho cosas que no se deben. La Biblia dice, y lo registra Juan, que ya era la tercera vez que se presentaba a ellos, en el capítulo 21 de San Juan. San Juan capítulo 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar, ¿quiénes quieren ir conmigo? Ellos dijeron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, Jesús se presenta en la playa, mas los discípulos no sabían que fuera Jesús. Y Jesús les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y él les dice: echad la red a la derecha de la barca para que pesquen algo. Entonces le echaron, y ya no podían sacar por la multitud de peces. Entonces Juan le dice a Pedro: ¡es el Señor! Y Simón Pedro, cuando oyó que era Jesús, se ciñó su ropa y se tiró al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra,
vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y vieron pan. Y Jesús les dijo: traed y comed. Y los discípulos no se... ¿Tú quién eres? Pero sabían que era Jesús. Jesús tomó pan y les dio, y asimismo le dio pescado. Era la tercera vez que se presentaba a los discípulos. ¡Qué amor el de Jesús para sus seguidores! ¿Sabe dónde los encontró otra vez? En el lugar de donde los había sacado primero. Pero él salió del sepulcro para ir a buscar ir a buscarlos de regreso. Esa noche se repitió la historia. Hacía más de 3 años atrás había pasado igual. Esa noche, amaneciendo, miran que hay alguien caminando en la orilla de la playa. Pero no podían ser los que venían a comprar los peces que se habían atrapado en la noche. Y Jesús le dice: muchachos, ¿tienen algo de comer? Y gritan desde la barca: no, Señor, no hemos atrapado ni un solo pez en toda la noche. Y él le dice: lancen la red a la derecha. Y cuando lanzan la red, se pone a reventar de peces grandes. Y Juan, cuando vio eso, mira a Pedro y dice: Pedro es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo, Pedro. Y Pedro, cuando entiende que Jesús se lanza al agua porque se había despojado de la ropa, y luego Jesús, sabiendo que salían con frío, les tenía una hoguera para que se calentaran. Sabiendo que tenían hambre, les tenía comida. ¡Ay, amasa! ¡Qué bueno es Jesús de Nazaret! ¡Qué maravilloso es el Maestro! Él no te busca para señalarte, no te busca para acusarte, no te busca para hacerte sentir mal. Él sabe cuáles son tus necesidades y Él tiene lo suficiente para darte lo que necesitas, para hacer que el calor del gozo de su espíritu vuelva a su alma fría y sedienta. Y cuando Pedro saca la atarraya llena de peces, viene la calor del fuego que él ha prendido y encuentra que hay pan y hay comida, y todos guardan silencio, aunque saben que Jesús. Pero me sorprende lo que Jesús hace con Pedro. Versículo 15 de Juan 21. Cuando comieron, Jesús le dice a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se puso triste de que le preguntara la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Sabes que he cometido errores, pero tú sabes que yo te amo. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. ¿Saben ustedes que el Señor Jesús cumple lo que promete? Pedro dijo: ya Dios se olvidó de mí, con todo y mis errores. ¿Ya qué va a querer tenerme entre ellos? Él puede levantarse hombres mejores que yo. Pero él estaba pensando en ese pescador que había visto hacía más de 3 años, que lo había dejado todo por seguirlo. Y él conocía sus debilidades y sus errores, pero también miraba en él un hombre que le podía ser muy útil en su obra. Ahora le encomienda el desempeñar la tarea para la cual lo había llamado. Y le dice: no se muevan de Jerusalén hasta que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Y en el primer capítulo de los Hechos, el versículo 13 dice: entrados subieron al aposento alto donde estaba Pedro, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruegos con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus coyunturas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque escrito está en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Aquí viene el nombramiento de Matías en lugar de Judas. Y en el capítulo 2 el Espíritu Santo cae sobre los 120 y son llenos del poder del Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 versículo 14 dice: Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Ahora Pedro es lleno del Espíritu Santo y encabeza el primer sermón. Y ese sermón explica lo que está escrito respecto de Jesús, y que ese Jesús no está muerto, sino que se ha levantado de entre los muertos, y que está vivo, y que Él es el Salvador de todos los hombres. Entonces 3,000 personas toman la decisión de caminar con Cristo. En el capítulo 3, Pedro y Juan levantan a un cojo que estaba imposibilitado y ahora hacen en el nombre de Jesús un milagro tan grande que en el capítulo 3, versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama Salomón. Y viendo esto, Pedro le dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? Porque
Ponéis los ojos en nosotros como por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha levantado los muertos, de lo cual hoy somos testigos, y en su nombre, este que veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado esta completa sanidad en presencia de vosotros. Otra vez Pedro, siendo usado de tal manera que es impresionante lo que está sucediendo. Y la Biblia sigue diciendo cómo Pedro era usado, y en el capítulo, creo que es el capítulo 5, sí, el versículo 14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más grande el número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, para que al pasar, ¿quién? Pedro, al menos la sombra de Pedro cayera sobre los enfermos, para que estos se levantaran sanos y libres de espíritus endemoniados o de espíritus malos. Ese joven, ese hombre lleno de errores y debilidades, pero que había sido llamado para grandes cosas, necesitaba algo: ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y con la llenura del Espíritu, esas debilidades quedaron atrás, esos fracasos quedaron atrás, esos problemas quedaron atrás, esos miedos quedaron atrás, porque ahora Pedro se levanta lleno del poder del Espíritu Santo, a salvar las multitudes, a sanar los enfermos, a liberar los endemoniados, y está listo para cumplir la tarea que Dios le había encomendado. A partir de ahí, usted no ve a Pedro con debilidades, con problemas. Siguió siendo humano, pero el poder del Espíritu Santo lo habilitó, lo capacitó para que viviera en santidad rectamente y cumpliera el papel para lo cual había sido salvo. Joven, hermano y hermana, puede ser que la historia de este hombre le sea a usted y a mí una enseñanza importante, pero le invito para que ahora reflexionemos. Desde que el Espíritu Santo llegó en Pentecostés, nunca se ha ido de la iglesia. Pero la iglesia, aunque es la comunidad de todos los santos siguen siendo salvos de manera individual. Y aunque estamos todos en el mismo cuerpo, cada uno de manera individual o hace lo que Dios quiere que haga, o no lo hace de acuerdo a lo que usted crea o piense. Pero que en esta hora, en un tema tan importante, la importancia de ser lleno del Espíritu Santo, y aunque un poco largo, podemos entender que necesitamos que el Espíritu Santo que llegó a la iglesia en el Pentecostés se manifieste de manera individual en cada uno de nosotros. Y que de manera individual podamos ser fortalecidos con poder desde lo alto. Y de manera individual podamos tener ese control de Dios en nuestra vida, o que Él controle nuestra vida, nuestras emociones, la manera de ser, de pensar, de hablar, de actuar. Y que en esta noche o en esta mañana Jesucristo está aquí. Colóquese de pie. El Señor no perdió un líder como Pedro, y no quiere perder a un líder como usted, hermano y hermana. Dios tiene un propósito grande para con usted aquí en la segunda sede de Puerto Asís. Amigo, Dios tiene un propósito grande contigo. Es verdad que hay debilidades, que hay flaquezas,
Pero necesitamos que el poder de Dios se manifieste y podamos vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, adorar en el Espíritu, servir en el Espíritu, vivir en la dimensión del Espíritu. No sé si en esta noche, en esta mañana querrá usted invocar al Señor, decirle: yo necesito esta llenura, yo necesito que el poder del Espíritu Santo se mueva en mi vida, yo necesito que algo suceda conmigo. Yo quiero más, yo quiero más. Como Pedro he cometido errores, pero quiero que en esta mañana algo suceda conmigo, como sucedió con Pedro. Muchas veces he creído que ya no puedo, que no soy capaz, que el Señor se cansó de mí. Quiero darle una noticia buena: Él no se ha cansado de ti. Él quiere ayudarte en esta hora. Voy a invitar a los que no han recibido el Espíritu Santo que se acerquen aquí. Y los que ya han sido llenos, pero quieren vivir experiencias nuevas, acérquense. Faltan 12 minutos para las 11. Y usted puede en esta hora tener una experiencia grande en Dios. Usted que ha sido llamado a servir, hermano y hermana, que Dios tiene propósitos grandes contigo, es el momento en que le diga: yo te necesito, yo te necesito, yo te necesito. Quiero serte fiel, fiel, fiel hasta la muerte. Quiero caminar contigo hasta el final de mis días. Dame lo que yo necesito hoy. Sigue. Puede venir, siga. Aquí estamos en la presencia de Dios. Sigue clamando en esta hora. Necesitamos que el poder de Dios siga manifestándose. Estamos en avivamiento, estamos en momentos especiales, estamos viendo la gloria de Dios y necesitamos que eso suceda en su vida, eso suceda en su casa, en su familia, cosas grandes y maravillosas. Que atrás quede el miedo, el temor, las debilidades, y pueda fortalecerte en el poder del Espíritu de Dios esta hora. Comience a orar, que se escuche su clamor. Comience a orar, que se escuche. Dale libertad al Espíritu de Dios. Habla con franqueza. Habla con Dios. Sí, habla con Dios. Deja que Dios obre de una manera especial en ti en esta hora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a estar cantando mientras cada hermano clama a Dios ahí donde está. No se levante donde está. Usted sigue orando. Busca más. Busca más y más. La gloria de Dios en tu vida. El mover de Dios en tu vida. Aquí está la presencia de Dios. Aleluya.